Nutrición Imperfecta, episodio 39. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamarmol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy voy a entrevistar a María Toledo, que ella es arquitecta y aunque parezca que no tiene mucha relación, está muy relacionada con la salud. Bueno, lo primero, hola María, bienvenida. Hola Marta, gracias. Bueno, muchísimas gracias por pasarte un ratito por aquí y dedicarme un poquito de tiempo. Y antes de nada, antes de meternos ya a hablar de muchas cosas que tenemos que hablar, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cómo has llegado a relacionar arquitectura con salud. Mira, somos un estudio de arquitectura que llevamos un poco en la arquitectura como 20 años casi, dedicados a lo que son viviendas. Últimamente hemos dado un giro más especializado en el confort climático, en la eficiencia energética, en la bioconstrucción y en la arquitectura sostenible. Y de un tiempo a esta parte, pues hemos vuelto a dar un pasito más y nos dedicamos a generar espacios saludables que se adapten a nuestra biología para que las personas vivan en entornos sanos. Es decir, que cada decisión está pensada desde el punto de vista técnico, analizando cómo va a afectar a la salud de las personas. Todo esto vino porque, bueno, de alguna manera los que dirigimos el estudio también somos pareja, hemos sido padres y nos hemos dado cuenta en nuestros niños que su sensibilidad les podía afectar el entorno donde vivían, ¿no? No solamente la alimentación, que también hicimos un cambio bastante radical, luego también la cosmética, porque la cosmética parece que no, pero también nuestra piel es permeable, y luego en los tejidos, y luego nos dimos cuenta que el entorno, ¿por qué no el entorno? Entonces empezamos a indagar y nos dimos cuenta que sí que influye, ¿no? De manera autodidacta fuimos indagando y luego yo ya pues me metí en un máster de bioconstrucción y luego profundizamos de manera no solamente teórica sino también práctica dentro de nuestro estudio, ¿no? Empezamos a pensar siempre pues eso desde el punto de vista biológico. ¿Y por qué desde el punto de vista biológico? Porque bueno, son espacios que se adaptan a nuestra biología. ¿Por qué es necesario esa biología? Porque somos un producto de la naturaleza, ¿no? Que durante miles y miles de años este ha sido nuestro hábitat natural. O sea, que es que tenemos un vínculo muy profundo con la naturaleza que está arraigado en nuestros genes. Entonces, bueno, un ejemplo muy claro, por ejemplo, para entenderlo, es cómo el sol puede influenciarnos, ¿no? En los cambios de temperatura, de día y noche, en la calidad del sueño. Ya que, claro, por ejemplo, el sol es el máximo sincronizador del reloj biológico, ¿no? Entonces, bueno, pues indagando un poquito en todos esos pequeños aspectos que parecen detalles, llegamos de manera teórica práctica a entender que es muy importante la salud de los espacios interiores. Me hace especial ilusión que digas que no solo somos lo que comemos, sino que también somos lo que respiramos. Sí. ¿Qué respiramos?
Efectivamente, claro, porque mira, imagínate que si pensamos en el volumen de aire que respiramos diariamente, que es alrededor de 15.000 litros de aire al día, imagínate, o sea, comparado con un alimento, ¿cuántos kilos de comida podríamos ingerir comparado con litros de aire al día que podemos inhalar, ¿no? Imagínate la diferencia, ¿no? Entonces, podríamos decir en lo que comentas, ¿no? Muy bien dicho, ¿no? Que podríamos decir que no solo somos lo que comemos, sino incluso también lo que nos vestimos también, ¿no? También. Lo que respiramos, lo que las cremas que nos colocamos, porque al final también son tóxicos disruptores endocrinos que pueden entrar dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, al final todo nuestro entorno, ¿no? Esa epigenética en la cual nos encontramos, influye mucho en la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la calidad del aire, que es verdad que no es una mera composición de compuestos, sino que también incluye y se condiciona muchos parámetros, ¿no? Como temperatura, humedad, ¿no? Que influye en factores biológicos, bueno, es como de manera holística, es muy amplio, ¿no? Todo ese estudio, pero sí que influye de manera significativa en la calidad del aire de nuestro entorno. Hay como mucho interés, sobre todo en las ciudades grandes, que yo, por ejemplo, vivo en Madrid, con la contaminación del aire. Pero aparte de la contaminación del aire externo, de fábricas, coches, aires acondicionados, debemos fijarnos en la contaminación o en la composición del aire de nuestras casas, ¿no? Claro, claro, porque fíjate, es verdad lo que dice, nos centramos casi siempre en la calidad del aire exterior, ¿no? Y en lo que comentas, ¿no? Pero es que el aire de nuestras viviendas puede estar hasta 5 veces más contaminado del exterior que el exterior. Eso ya no lo digo yo, lo dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sería la explicación esa? Bueno, pues muy sencillo. No solamente el aire que viene del exterior, que lo llamamos aire fresco, ¿no? En todos estos ámbitos de bioconstrucción, es un aire que se supone más limpio, entra dentro del interior y encima luego ese aire que está de fuera puede estar contaminado o no, nosotros lo contaminamos en el interior. ¿Y cómo lo contaminamos? Bueno, pues con los materiales de construcción que tenemos, con el mobiliario, con las cosméticas que utilizamos, con los productos de limpieza, que es curioso, ¿no? Porque parece que limpiamos nuestro hogar de sustancias tóxicas biológicas, pero en realidad la estamos ensuciando con sustancias químicas, ¿no? Con los productos de limpieza, ¿no? Entonces todo ese tipo de conglomerados, ¿no? Todo eso al final va entrando en nuestro organismo por el aparato respiratorio y no solo se queda ahí, porque bueno, existen enfermedades asociadas con el aparato respiratorio, sino también pueden ser afecciones neurológicas que hay que tener en cuenta, sobre todo en la primera infancia o en las personas en entornos más vulnerables, ¿no? Como con las mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores, ¿no? Es lo que se llama los grupos de riesgo, ¿no? Que hay que tener en cuenta. ¿Qué sustancias podemos encontrar en casa? O sea, ¿de qué nos tenemos que preocupar o qué tenemos que vigilar? Claro, eso es muy buena pregunta. Pues mira, hay varias fuentes, ¿no? Podemos hablar de las fuentes químicas, ¿no? Que son las químicas, pues las sustancias químicas, bueno, ahora fíjate, las sustancias químicas, hay estudiadas 140.000 sustancias químicas, imagínate en el grupo en el que nos encontramos, pero de ellas se sabe algunas, ¿no? Unas que pueden ser cancerígenas, otras que pueden ser teratogénicas, otras que pueden ser mutagénicas, bueno, ¿no? Se puede saber qué condiciones tienen dentro de esos 140.000, pero existen muchas más, ¿no? Pero sí es verdad que de esas sustancias también se sabe, porque a esas sustancias hace unos años se ponían límites, ¿no? Cada cosmético tiene un límite de una sustancia que podría llamarse tóxica y bueno, pues parece que hay una dosis mínima en la que, bueno, es tolerable, ¿no? Pero ahora sí sabemos que dosis pequeñas repetidas a lo largo del tiempo de forma crónica nos pueden afectar. Entonces, no solamente es la pequeña dosis, sino que esa pequeña dosis que yo me pongo diariamente, ¿no? Día tras día de forma crónica, nos puede afectar incluso más que una dosis, esa misma dosis de una sola vez, ¿no?
La exposición es más peligrosa que Claro, la claro, dosis grande. claro, y luego yo antes, un poco para que entendamos lo que significa esa exposición a tóxicos químicos, ¿no? Luego está ese efecto cóctel, ¿no? Ese efecto cóctel que yo cojo y digo, no solamente me pongo la crema con eftalatos o disruptores endocrinos, sino que luego como pues algún alimento procesado con algún eh, excipiente, Conservante. conservante y demás, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Ese efecto, o una colonia o un producto de limpieza o una pintura, ¿no? Con componentes volátiles orgánicos que pueda estar en el interior de tu vivienda, ¿no? Entonces, ese efecto cóctel también no se sabe hasta dónde puede llegar. O sea, podemos saber una sustancia en concreto, podemos saber los efectos que puede generar con una dosis, pero es que no solamente eso, sino la sensibilidad del individuo, el efecto cóctel y las dosis repetidas a lo largo del tiempo. Y luego otra cosa que sabemos es que los efectos también pueden ser a largo plazo, o sea que incluso en generaciones posteriores, no solamente esa toxicidad me puede repercutir a mí, sino a mi hijo, ¿no? Yo le puedo pasar, imagínate, un metal pesado que yo mantengo, que es persistente, ¿no? Que entra en mi organismo, luego yo lo puedo pasar a mi hijo y mi hija puede pasarlo también a su hijo, ¿no? Es decir, que puede pasar de generación en generación. Entonces, lo importante es reducir esa toxicidad. Y luego otra cosa es esos grupos de riesgo, ¿no? Esas mujeres embarazadas que están expuestas pues son más vulnerables o personas mayores, personas sensibles, niños pequeños, recién nacidos, ¿no? que hay que tener en cuenta. Pero bueno, entrando en lo que tú me preguntas, ¿dónde pueden estar? ¿Dónde las puedo yo encontrar dentro de la vivienda? ¿No? Que parece que es lo que en principio queremos saber rápidamente para poder reducirlas, ¿no? Pues tenemos por un lado las fuentes biológicas, que estas son más reconocibles, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? Estas fuentes de ácaros, que estas las conocemos, ¿no? Hay una multitud de personas con alergia a los ácaros, los virus y las bacterias, que esto ahora hoy en día lo tenemos más claro, pero luego también hongos del moho y hongos de levadura, ¿no? Que son bastante frecuentes en los hogares, que vemos como unas manchitas negras y, bueno, parece que es estético, ¿no? Pero que pueden afectar. De hecho, hay biotoxinas que están muy relacionadas con enfermedades del espectro autista, por ejemplo. Entonces, eso sí que hay que tener muy, muy en cuenta, esas fuentes biológicas. Por otro lado, esto que te hablé, ¿no? De las químicas, fuentes químicas, ¿no? Que son esas tóxicas que te comentaba antes, ¿no? Pues en el aire podemos encontrar muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, los componentes volátiles orgánicos, formaldehídos y partículas, que esto aquí, componentes volátiles orgánicos, dices, no, alguna vez hay algunas personas les suenan, otras no, pero en definitiva, para entenderlo, son como hidrocarburos que están presentes en estado gaseoso, o sea, que están en el aire, que tienen la facilidad de volatilizar, ¿no? Y que pueden entrar en nuestro organismo. Mira, ¿dónde están esos? Pues, por ejemplo, una pintura convencional, suelen haber en los barnices, ¿ves? Que es este olor punzante, ¿no? En las colas, en los aditivos de la madera, o sea, que están muy presentes en nuestras viviendas. Y luego en productos de limpieza, en textiles, ¿no? Esto están bastante presentes. Es muy importante reducir esos componentes volátiles orgánicos. Y se mantiene, o sea, yo pinto la casa hace 3 años y esos componentes se van liberando Sí, poco a poco. se van liberando. Mira, hay como una curva en la que al principio cuando acabas de pintar los valores son bastante altos y esa va bajando, ¿no? Pero se sigue liberando poco a poco, eso sigue estando ahí y se sigue liberando poco a poco. Entonces, ¿cómo podemos influenciar? Mira, ya resulta que ya pinté, ¿no? Yo ya pinté la casa, acabo de pintar hace 3 meses. Entonces, claro, nosotros en estos casos, pues con un aparato que ya te hablaré con profundidad cómo funcionamos, pero bueno, sí que hemos tenido la experiencia de viviendas que se acaban de pintar, o que se pintaron hace poco, y cómo esos gráficos van bajando. Entonces, ya en ese momento lo que queda es aumentar la ventilación para que podamos barrer de manera metafórica esos tóxicos que están dentro del interior. Entonces, fomentamos una ventilación ya sea natural, imagínate que tengamos la posibilidad, porque hay una ventilación cruzada, porque tenemos posibilidad de ventilar de manera natural, o una ventilación forzada, ¿no? Que la ventilación automática se hace sobre todo cuando, por ejemplo,
no se permite una ventilación natural, ya sea porque no está bien diseñada la vivienda y no hay ventilaciones cruzadas, lo que sea. 2, porque a lo mejor el exterior está muy contaminado y no nos compensa entrar ese aire viciado, ¿no? Que hablábamos al principio desde el exterior y nos interesa que ese aire se filtre en la entrada. 3, porque a lo mejor sí que el aire es bastante limpio, pero resulta que los habitantes que viven en el interior, pues puede que sean alérgicos a los ácaros, por ejemplo, a los ácaros o al polen. Y entonces, pues tener un filtro de aire en el exterior que no te permita entrar polen es una buena opción. Entonces, bueno, en ese caso, volviendo al caso, ¿no? de esos componentes volátiles orgánicos que puedan estar en esa pintura, pues una posible salida es una buena ventilación. Ajá. Hay otras opciones también de tóxicos dentro de la vivienda, que son los formaldehídos, que esto ya suena más raro todavía. Los formaldehídos son unas sustancias químicas que son tóxicas, que son bastante comunes en el interior de las viviendas, porque fíjate, se utilizan ampliamente como bactericida y conservante en fabricación de ropa, plástico, y algo que se ve bastante frecuente es en la construcción de materiales, como por ejemplo el formaldehído está en los aglomerados, ¿sabes? Estas cocinas que las tenemos casi todos, de madera con aglomerado en el interior, ¿sabes? Que son estas cocinas de IKEA, que las tenemos casi todos los europeos, que cuando te acabas de comprar un mueble, ese olor punzante que tiene es el olor del formaldehído, ¿no? Vale. ¿Forma de evitarlo? Pues Ventilar. sí, ventilar y después, bueno, reducir la toxicidad, reducir, o sea, ya ahora tenemos la alternativa de, en vez de comprar un mueble de aglomerado, compramos uno de madera sin barnices y sin ningún tratamiento, mejor, ¿no? Pero si ya está en nuestros hogares, primero evitar que las juntas, cuando se levanta, ¿sabes? Ese aglomerado que se levanta un poco lo que es la tapa de fuera, ¿no? Pues intentar sellar eso, o la otra opción, ventilar, mejorar esa ventilación. Y de pintura, imagínate que estamos en el caso de vamos a pintar ahora. ¿En qué nos tenemos que fijar para comprar una pintura que sea libre de esos componentes orgánicos, volátiles orgánicos? Sí, mira, ahora ya cada vez más, porque a ver, cuando nosotros empezamos al principio, pinturas ecológicas habían pocas, pero ya hasta en grandes centros comerciales ya se venden pinturas que tienen una reducción de componentes volátiles orgánicos, y lo pone en la etiqueta, ¿no? Vale. Menos del porcentaje de componentes volátiles orgánicos. Luego están las alternativas más naturales, ¿no? Que son pinturas a la cal, pinturas a los silicatos, ¿no? Que son pinturas que pueden estar exentas, ¿no? Luego están los sellos verdes, sellos ecológicos, que, por ejemplo, hay un sello de calidad de aire francés que te dice que la qualité de l'air intérieur, que significa que la calidad del aire interior es buena, y te aparece, ¿sabes? Como la A, como también en los sellos de eficiencia energética, ABC, ¿no? Sí. O los sellos de las lavadoras, ¿sabes? Que pues Vale. igual A+, pues igual te aparecen esos sellos, ¿no? De calidad del aire interior, que estaría bien fijarse. Luego, cuidado, porque luego ahora hay mucho producto, igual que en la nutrición, que te lo venden como algo saludable, ¿no? Igual que en la nutrición te venden que es algo saludable y luego le meten pues algún azúcar por ahí metido, o no, O por ejemplo, conservante. Ecológico, pero lleno de azúcar, que eso es muy común. Exacto. Pues fíjate que los productos de construcción pasan casi igual. Que hay que fijarse un poco en la etiqueta, ¿no? Que no, fíjate que así como en la alimentación estamos obligados a declarar, ¿no? El producto, los ingredientes, ¿no? Pues aquí se llama declaración del producto, el DAP, en el que tiene que haber, pero no están obligados, o sea que los productos de construcción no están obligados. Yo lo pido, cuando me dicen, no, esto es ecológico, digo, sí, bueno, déjame la declaración del producto, déjame a ver si tienes alguna ficha técnica, que algunos ni lo tienen, porque yo quiero ver qué tiene esa pintura, ¿no? Supongo que los que son buenos se encargarán de tenerlo para que lo veas, y los que no quieren que lo veas no existen, ¿no? Bueno. Exacto. Entonces ahí es importante saber leer también las etiquetas y rechazar todo aquello que te diga ecológico, pero vamos a ver, vamos a ponerlo en duda primero, leer bien las etiquetas y luego ya utilizarlo, comprarlo, lo que sea. Vale. ¿Y de productos de limpieza? ¿Cómo nos podemos fijar? Esto también es otro mundo, ¿no? Bueno, eso es otro mundo, porque podemos entrar. Mira, nosotros ahora, por ejemplo,
Si quieres entro un poco para que veas cómo trabajamos nosotros, para que veas cómo detectamos esos productos de Vale. limpieza. Es curioso, mira. Nosotros, bueno, así como hacemos, como te comenté al principio, así que hacemos viviendas, buscamos, ¿no?, ese foco de viviendas que sean saludables, exentas de tóxicos, ¿no? Primamos mucho como, analizamos mucho el cerramiento exterior, el confort climático y todo esto, pero también en paralelo hacemos ese otro trabajo que es un trabajo muy interesante porque también nos está aportando mucho en nuestro estudio para entender lo que son los hogares, ¿no? Cuando tú te construyes una vivienda, pero luego la vives, ¿no? Que una cosa es la vivienda y otra cosa es el hogar, ¿no? Lo que ya estás viviendo en ella y entender un poco qué es lo que, cómo funcionan y cómo lo importante que es para la salud de las personas esas viviendas, esos hogares, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Pues primero, bueno, tenemos la llamada telefónica del habitante que está preocupado porque tiene un problema de salud, ¿no? Mira, pues mira, he hecho de todo, pero es que cada vez que entro en casa o no duermo bien, o me voy a otro hotel y duermo bien, o a lo mejor entro en casa y empiezo a estornudar, o no duermo bien por las noches y tengo, bueno, la razón que sea, ¿no? Entonces nosotros llegamos a casa y analizamos un poco cuáles pueden ser las fuentes. Hacemos primero una mirada visual de cuáles pueden ser las fuentes. A veces es muy claro, a veces es muy evidente porque lo ves en el material de construcción, acaban de pintar hace poco, o ves hongos del moho en las paredes, pero a veces no es tan evidente, a veces ves algo pero no lo tienes claro. Entonces, bueno, colocas un aparato que te mide un poco la calidad del aire y con ese aparato, bueno, te vas de allí, lo colocas en un lugar y vamos recibiendo datos a lo largo del día, datos de componentes volátiles orgánicos, de formaldehído, de partículas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos midiendo. Entonces existen varios factores. Uno, ¿qué es lo que tenemos en esa vivienda? O sea, a nivel de materiales de construcción, pero luego también tenemos qué es lo que puede tener el uso de la vivienda. O sea, a veces, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no?, que intentamos que ellos, los que están en la vivienda, pues permanezcan mayor parte del tiempo fuera de ella, ¿no?, para poder analizar la calidad del aire exenta de incluso de CO2, ¿no? CO2 un poco el aire que emite la persona en el interior. Entonces, cuando ellos están fuera, podemos saber la vivienda, qué es lo que emite la vivienda, o sea, los materiales de construcción y su mobiliario, ¿no? Entonces, con eso podemos tener una lectura de cómo está la vivienda limpia de uso. Y entonces vemos que a lo mejor, bueno, pues hay unos parámetros aceptables, pero no del todo, porque, bueno, ahí están, ¿no? De una manera continua no es aceptable, ¿no? Podemos diferenciar de cuando hay un valor, un pico puntual o de una manera continua tener unos valores medios, pues oye, pues es una dosis mínima, pero prolongada a lo largo del tiempo, es igual que hablábamos de las cremitas, ¿no? Si yo estoy respirando continuamente componentes volátiles orgánicos, aunque sea una dosis media, pues oye, hay que ver qué hacemos con esa ventilación o dónde podemos reducir los tóxicos, ¿no? Si podemos quitar algún mueble que afecte o podemos ver si es la pintura o ver si es el pavimento y demás. Eso es con lo que se refiere a la vivienda en sí, a nivel constructivo, ¿no? Pero luego tenemos el otro caso, que es el uso de la vivienda, ¿no? A veces nos dan el caso que existen rutinas diarias que se repiten y que en los gráficos se ve claramente. O sea, una persona se levanta por la mañana, abre, ventila, bajan todos los tóxicos, ¿no? Pero de repente se pone un cosmético y ¡pum!, aparece un pico, ¿no? O de repente el día que limpia, la tarde que limpia, pues aumentan los tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se detecta, ¿no? Cuando ha limpiado, cuando se ha colocado un cosmético y demás. Entonces, dentro de lo que, o sea, cuando llega a ese caso, dice, bien, vale, tu vivienda está bien, son tus rutinas. Te vamos a ayudar a que tus rutinas del día pueda mejorar la calidad del aire. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues empezamos a inspeccionar a ver cuáles son sus rutinas y qué productos utiliza. Y entonces vemos si podemos mejorar y podemos encontrar alternativas fáciles de utilizar, o sea, porque luego, y para adaptarse a su día a día, ¿no? Porque de repente ahora yo voy a quitar todas mis cosméticas y llevo toda mi vida usando esto, vamos a ver, pues poco a poco, ¿no? Vamos a buscar nuestra versión de nosotros y mejorarla, ¿no? Pues vamos a empezar ahora con los productos de limpieza. ¿Qué usas? Bien, pues bueno, pues
Sabemos que existen alternativas naturales, pero a lo mejor esta persona te dice, mira, yo no me quiero estar fabricando nada en casa. Vamos a comprar un producto ecológico, ¿no? Bueno, pues entonces ya es un producto ecológico con una marca o con un sello europeo en particular. O hay otra persona que dice, sí, pues mira, yo me quiero aventurar, pero no en el baño, ¿no? Porque en el baño es la carga tóxica biológica más fuerte y no quiero arriesgarme, ¿vale? Pues entonces vamos a empezar con el suelo, utilizamos vinagre, bicarbonato, limón, ¿no? Que son las alternativas naturales y posibles, ¿no? Pero vamos a mantener este producto en cuestión comprado, que sabemos que cumple y que todos los estándares para baños y el fregadero, ¿no? Vale. Si me explico. Sí, sí, perfectamente. Pero entonces los aparatos que usáis son muy sensibles. Sí, sí, porque fíjate, ahora con esta nueva forma de vida, fíjate que con la pandemia pues la gente utiliza mucho el hidroalcohólico, ¿no? Entonces se da el caso que tenemos los aparatos, porque nuestros aparatos se pegan un mes dentro de la vivienda, ¿no? Y van analizando, como te comenté, desde la vivienda vacía, pasando por las rutinas, y vamos cambiando el aparato de sitio para un poco analizar estos espacios interiores. Bueno, pues a veces se da el caso que tenemos el aparato en el dormitorio, porque normalmente analizamos muy bien los dormitorios y la cocina, ¿no? Porque son los lugares que para nosotros creemos más importantes. Pues cuando lo ponemos a veces en el dormitorio, detectamos el alcohol que a lo mejor te lo estás poniendo en el baño, ¿no? Y, sí, Vale. ¿y esto dónde ha salido, no? Porque claro, luego también en todo este trabajo trabajamos codo con las familias, ¿no? Decimos, oye, ¿por qué ha salido este pico aquí tan fuerte? ¿Qué ha pasado? Ay, pues ¿qué puede ser? Ay, entramos, claro, nos pusimos el gel hidroalcohólico a la entrada, ¿no? Claro, vale, pues es esto, ¿no? Porque tenemos que un poco interpretar esos datos, ¿no? De que por qué suben, ¿no? Cuando son generalidades constantes es lo que tenemos que preocupar, pero a veces esos picos, pues son picos así, ¿no? Picos de repente me pongo un poco de alcohol o utilizo la lejía cuando estábamos en la primera etapa que todo era con lejía, y entonces ahí se detecta todo. Y entonces con el tema del alcohol, claro, porque siempre llega un momento que te pregunta y dice, pero espérate, ¿y esto me va a hacer daño, no? Como esto va a entrar en nuestro organismo así. Y es que, claro, lo que tiene la peculiaridad de los componentes volátiles orgánicos no es que en sí sea, ¿no? Porque fíjate que hasta en la misma madera, en la madera natural, existe componentes volátiles orgánicos, ¿no? El problema no está ahí, el problema es que ellos, como tienen la peculiaridad de volatilizar y poder entrar en nuestro organismo, o sea, pueden asociar con otros tóxicos y entrar y entonces afectarnos, ¿no? Y es cuando, que yo creo que son palabras que utilizas más, ¿no? Los disruptores endocrinos, ¿no? Estos que son pequeñas partículas que pueden entrar en un organismo y hacer las veces de hormonas, ¿no? Pues eso también no solo entran por la alimentación, los disruptores endocrinos, por las cosméticas, sino que también pueden entrar por la respiración, ¿no? Por el aparato respiratorio. Y como has dicho que la habitación que más Sí. es el baño, ¿no? La que más genera es el No, baño. bueno, depende del estudio que se haga, ¿no? Lo que sí es que lo que más estudio son los dormitorios, porque fíjate que el espacio, ¿no? Que no hemos comentado, pero nosotros pasamos el 80%, del 90% del tiempo en el interior de los edificios, ¿no? Eso se lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿vale? Pasamos el tiempo de nuestra vida en interiores, ¿bien? En el trabajo, en el coche, y ahora más que nunca en los hogares. Pero si pensamos en el hogar, en el tiempo que más pasamos es en el dormitorio, porque mínimo, si lo estamos haciendo bien, mínimo pues 8 horas del día vamos a pasar en el dormitorio. Y no solamente por el tiempo en el que pasamos, ¿no? Es importante tener en cuenta esa calidad del aire, sino porque es el lugar donde nos regeneramos, ¿no? Donde descansamos y nos regeneramos nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde tenemos que tener muy bien controlado ese espacio de recuperación, ¿no? De renovación. Entonces calculamos no solamente la calidad del aire, sino también vemos que no hayan fuentes físicas tipo radiaciones, campos eléctricos, campos magnéticos, ¿no? Intentamos reducir para que todo ese espacio sea lo más limpio, lo más cercano a la naturaleza, que es como comentábamos al principio, para que el cuerpo se recupere y se mejore, ¿no? Vale, ¿y qué relación se ha visto o con qué enfermedades se ha visto más
relacionado a este tipo de contaminación aérea, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, mira, esto ya, fíjate, hace 11 años el Plan de Acción Europeo de Medio Ambiente y Salud se centró justo en esto que me preguntas, en estos factores, porque hacía mucho hincapié en el número creciente de enfermedades vinculadas a factores ambientales del interior de los edificios. Fíjate, era, por un lado, hablaba de incrementos de cáncer, como por otro lado también generación de enfermedades emergentes, como esto ya empieza a sonar un poquito, ¿no? Sensibilidad química múltiple, síndrome del edificio enfermo, electrosensibilidad, déficit de atención. Luego, por ejemplo, ahora se está viendo cómo existen enfermedades neurológicas asociadas a esa calidad del aire, ¿no? En niños sobre todo, ¿no? Hay que tener mucho cuenta, pues también empieza a sonar un poquito más lo que son metales pesados, ¿no? Todo esto también. Entonces, y también se daba mucha importancia en ese plan de acción europeo a los grupos de riesgo, que lo he comentado en algún otro momento. Sí. Y a esas personas vulnerables, como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, ¿no? Personas mayores, incluso personas con cierta sensibilidad, ya sea porque a nivel genético tengan algún polimorfismo, lo que sea, o porque también a nivel bacteriológico, que también se da el caso, que hay gente que tiene alguna disbiosis, inflamación intestinal, que luego todo eso le cuesta detoxificar, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, no solamente en la alimentación, sino también en nuestros hogares, ¿no? Esa tercera piel que podríamos hablar, ¿no? Primera piel es un poco lo que tenemos en contacto con nuestra piel, segunda piel es esos tejidos y esa tercera piel es el entorno en el que nos rodea, ¿no? Eso que hablábamos de los 15.000 litros de aire el día que estamos respirando, ¿no? Y esta gente que ya tiene sintomatología y a lo mejor acude a vosotros porque ya se encuentra mal, o sea, lo está notando, o sus hijos, una vez que se les hace esta limpieza de casa o cambio, ¿notan mejoría? ¿Es algo que puedes ir eliminando? Porque supongo que tú también, al respirarlo, lo vamos acumulando. Nosotros, Exacto, los metales exacto. sí, pero el resto de componentes los acumulamos. Claro, claro. Fíjate que como está muy bien la pregunta, porque fíjate, por ejemplo, en caso de los metales pesados son persistentes, o sea, yo te puedo hacer, lo que puedo hacer es la reducción a la exposición, pero no te lo voy a eliminar. Entonces Claro. sí que en paralelo, pues vamos con médicos, ¿no? Ellos ayudan a eliminar a reducir eso que está en el organismo, ¿no? Ya sea con quelación o, ¿no? El tema de los metales pesados, por ejemplo. También tiene que ir en paralelo con trabajar el soporte intestinal, ¿no? Si existe una disbiosis, ¿no? Todo esto, no hay que encontrar el foco en todos los ámbitos. Y otro es, pues, esa exposición, esos factores medioambientales. Pues, entonces, nosotros ayudamos a reducir esa toxicidad en la cual se encuentran para que, si no, sería un trabajo sin fin, ¿no? Imagínate que nosotros reducimos, pero seguimos estando expuestos a esa toxicidad. Entonces, en paralelo vamos trabajando con los dos, ¿no? Reducir la toxicidad ambiental y reducir la que tenemos en el organismo, ¿no? Y ayudar a que el cuerpo pueda limpiarse. Y un tema del que no hemos hablado, y no sé si lo trabajáis, es el agua. Las tuberías y el agua Sí, también sí, por cogemos supuesto. ahí. Claro, claro, claro. Otro de los factores, claro, es muy, muy, muy importante porque siempre estamos hablando durante toda esta conversación de lo que es la inhalación, ¿no? Pero en la ingestión, no solo los alimentos, sino el agua. Fíjate que ahora, bueno, ahora tenemos la capacidad de nosotros, nuestra compañía suministradora, cualquier persona, en Canarias se hace, en Barcelona sé que también, porque lo hemos hecho, pero bueno, existe ya una obligación, existe un decreto ley que la compañía suministradora debe dar, si lo pide, la información del agua que llega a tus viviendas, ¿no? Entonces nosotros eso lo hemos hecho en varias viviendas. Y bien, esa agua cumple una normativa, está bien, está perfecto, cumple la normativa y estamos dentro de unos rangos mínimos. ¿Vale? Pero esos rangos mínimos significa que hay derivados del cloro, existen metales pesados, existen pocos, pero existen. Entonces ahí entramos en esas dosis mínimas diariamente, poco a poco, a lo largo del tiempo, ¿no? Y entramos también en los grupos vulnerables. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el niño recién nacido no hay que darle no hay que darle agua del grifo. Pero no solamente los recién nacidos, sino las personas que, como dije antes, ¿no? Vulnerables, que tengan una inflamación intestinal de bajo grado, que tú más que nadie sabes que hay muchas. Sí, de hecho, hay 2 podcasts que he hecho de justo enfermedades digestivas, porque
O sea, patologías digestivas que hay muchísima gente así Mucha ahora gente, mismo. exacto. Y entonces, pues yo sí que ahí, en ese caso, sí que, bueno, luego está la alternativa de botellas de agua de plástico, ¿no? Que tampoco por aquí estamos expuestos a ftalatos y todo esto. Entonces, la alternativa que por ahora yo conozco que un poco mejora todo es el filtro de osmosis inversa, que te permite reducir porque así como el cloro, los virus, pues con determinadas cosas que hagas, ¿no? Las bacterias tú hierves, ¿no? Unos sí, otros no. Pero metales pesados no. Metales pesados no los puedes eliminar si no tienes un filtro de osmosis inversa, ¿no? Con carbón activo, o sea, no tienes otra opción, ¿no? No puedes. ¿Y eso solo para el agua de beber? Porque para la ducha o lavarnos los Claro, dientes que no ingerimos. claro, ahí ya, bueno, a ver, ya tendríamos que ver el individuo, cómo está. No. Hay casas que sí que tienen otro tipo de filtro que no es tan exigente como el de osmosis inversa para la ducha, porque son niños que a lo mejor hacen su baño y, ¿no? y están ahí tiempo y, ¿no? con agua caliente, que la caliente, ¿no? aún más, pues sí que se utiliza y es más económico que el otro. Y también tengo que decir que filtros de osmosis inversas ahora hay muchos en el mercado, son muy fáciles de colocar. Es verdad que es muy importante el mantenimiento, o sea, no dejarse más tiempo, porque también podemos pecar de eso y poder aparecer hongos del moho, hongos de levadura, porque, claro, pasa al depósito donde no tienes cloro, ¿no? Entonces, bueno, es un filtro que se usa con bastante frecuencia, ¿no? El agua que utilizas con bastante frecuencia, no que tenga, lo dejes durante un montón de tiempo ese depósito, ¿no? Y luego también hacer mantenimiento, o sea, cada cierto tiempo hacer una limpieza de eso, cambiar los filtros. Por ejemplo, en nuestro caso lo tenemos y en lugar de hacer el mantenimiento, hemos visto que el mantenimiento que recomienda la compañía es cada año y nosotros lo hemos reducido porque usamos mucha agua y cada 6 meses ya estamos haciendo el mantenimiento, ¿no? Hay que ir un poco cada uno ver cómo va su filtro y Claro, y no será lo mismo ser 4 en casa que ser uno. Está claro. Exacto, claro. Hay Comer en casa o no comer en casa, que al final hace. Exacto. O gente que consuma agua para beber o quien la consuma solo para cocinar. Porque, claro, por ejemplo, en sitios como Barcelona, que el agua de grifo no es Claro. no está muy rica como para tomarla, Claro. pues se puede, o sea, durará más. Y antes has mencionado, por ejemplo, botellas de plástico. ¿Materiales que usamos en casa que deberíamos dejar de usar? Por Sí, supuesto, materiales de construcción, me imagino que pinturas y cosas así, como ya has dicho, mm. pero típico de plástico, de tuppers, Mira, cosas así. esto podríamos hablar porque yo doy un curso en la Universidad de La Laguna de librarte de tóxicos, ¿no? Y ahora haré otra segunda edición. Y pues, hay un tema que son los plásticos. Es muy amplio el tema, ¿no? Porque fíjate que el plástico, para detectar qué tipo de plástico, nosotros hagan ejercicio porque además es muy divertido. Las botellas de plástico miren por detrás, pero todas, las de agua, las de productos de limpieza, y hay un triángulo, el triángulo de Moebius, que determina un poco qué tipo de plástico es, ¿no? En las botellas de agua suele ser el 1, ¿no? Bueno, va cambiando el tipo de plástico. Bueno, la recomendación inicial es caliente y plástico no, porque no son estables, ¿no? Esa es para un poco resumir. Caliente y plástico no, o sea, esta botella de agua que se me queda en el coche y se me calienta, no, ya no se bebe. Y un tupper, por supuesto, en el microondas, por supuesto que no. Luego, esa es la primera, ¿no? Eso es para ir reduciendo. Y luego la segunda recomendación, bueno, pues si queremos ser un poquito más exigentes, bueno, poco a poco voy quitando los tuppers de plástico, porque no solamente es el calor, sino también la grasa también puede absorber parte de ese plástico y puede entrar en el alimento. Bueno, pues yo poco a poco ese tupper pues voy sustituyendo por tupper de vidrio, que es la otra alternativa. Y pues digo, bueno, pues a este tupper pongo cosas secas por ahora, que no voy a hacer un cambio en mi casa a tope, porque como dije antes, Claro. ¿no? Poco a poco a ver si el estrés va a superar, te va a dar más tensión y va a generar peor salud que el otro. Lo mismo pasa con la alimentación, que es mucho Exacto. mejor hacer, aunque tengas el conocimiento global, ir muy poquito a poco haciendo cambios que tú, el que tú decías que es el adecuado en ese momento, que volvernos locos e intentar cambiar todo de golpe. Exacto. Exacto, entonces ir poco a poco haciendo versiones de ti, ¿no? Y bueno, ahora voy a quitar los tuppers de plástico y poco a poco, mira, el próximo que me compre,
será de vidrio, ¿no? Luego están las alternativas. Ahora en realidad en el mercado hay mucha alternativa, incluso para niños, para llevar al colegio, tupper de acero inoxidable que pesan poco, ¿no? Porque claro, un niño de tupper de vidrio, pero hay muchas alternativas ya cada vez más, ¿no? Las botellas de agua de acero inoxidable o incluso botellas de agua recubiertas de algún material que pueden llevar los niños que no se rompen, que son de vidrio me refiero, recubiertas de algún material para que si se le cae pues no se le rompan. Claro. Sí, existen cada vez más alternativas. Vale. Yo creo que hemos recorrido un montón de cosas, así que quiero que nos des para finalizar algún consejo, los que se te ocurran, de cosas sencillas que podamos hacer para empezar a hacer este cambio o empezar a, pues eso, a cambiar cositas básicas. Vale, mira, primero, aunque no va tanto con mi sector, pero sí que un poco conociendo cómo es el interior y sabiendo que pasamos mucho tiempo de nuestro, ¿no? de nuestro día en el interior, vamos a intentar salir un poquito, hacer paseos al exterior en la medida de lo posible, e intentar coger sol. Esa es la primera recomendación, ¿no? La vitamina D real. Esa, fíjate que es fuera de nuestros hogares, pero bueno. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es, intentar asemejar, ¿no? Si pensamos cómo, bueno, pues pensar en la naturaleza, cómo sería, ¿no? Pues intentar asemejar nuestra forma de vida lo más cercano a la naturaleza. Pues la luz que tenemos, ¿no? Pues esa luz natural, pues la luz artificial, asemejarlo lo más posible a esa luz natural, ¿no? No ver pantallas de noche, no encender la luz blanca en el interior de las viviendas. Fíjate que nosotros cuando los proyectos también diseñamos esa luz artificial para que no afecte también al ritmo circadiano, ¿no? Pues eso es otro ejemplo, ¿no? Y luego en lo que se refiere a tóxicos, bueno, pues todo lo que vayamos comprando, que esté lo menos procesado posible. Igual que en la nutrición, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver ese aglomerado, pues ese aglomerado está lleno de resina con formaldehído, vamos a intentar reducir, vamos a utilizar maderas lo menos barnizadas, vidrios que en definitiva son intactos, ¿no? Que no tienen una relación con el aire, y un poco ir a lo más natural, lo menos procesado posible, ¿no? Y luego la tercera recomendación, pues tener muy en cuenta esa ventilación, que en definitiva nos ayudará a limpiar de tóxicos el aire del interior de nuestros hogares. Que yo creo que mucha gente hace mal la ventilación porque la ventilación supongo que será abrir varias ventanas en diferentes lugares para que se claro, quede corriente. No vale de nada abrir una sola ventana porque ahí se queda el aire quieto. Es que yo creo que lo que hace mucha gente, yo abro la ventana de mi habitación ya, bueno, pero es que tienes que abrir varias que estén en lugares opuestos de la vivienda. Exacto. Bueno, que cada vez supongo que veo más viviendas que solo tienen como las ventanas a un lado. Esas viviendas no tienen una buena ventilación, ¿no? Claro, bueno, ahora el código técnico te exige que pero no, o sea, exige ciertos parámetros, pero no esa exigencia hace que definitivamente sea una correcta ventilación, ¿no? Pero sí es verdad que es muy necesario cuando abres solo ventanas a un lado, pues necesitas una ventilación forzada por el otro, ¿no? Para que fluya, para que se mueva todo ese aire y barra toda esa toxicidad que tienes en el interior. Se me ha ocurrido una pregunta ya, la última, y acabamos. En verano, los aires acondicionados, que a lo mejor no abrimos las ventanas ahí, ¿son un foco de acumulación? Eso también es otra pregunta larga. Vale, pero intento cortar. Mira, esa ventilación controlada que hablamos, ¿no? Fíjate que ese aire acondicionado, el aire es el mismo aire que lo mueves, ¿no? Es el mismo aire que está dentro. O sea, no significa que el aire esté limpio. Es el mismo aire que simplemente le cambias la temperatura. Entonces, a nivel de calidad del aire no lo vas a mejorar, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante es cuando haya un sistema de doble flujo. O sea, que entra el aire por un sitio y sale el aire viciado por el otro, ¿no? Entra el aire limpio y sale el aire viciado, ¿no? Entonces, ese sistema que nosotros lo hacemos bastante en el estudio, pues te ayuda a que haya una renovación del aire, ¿no? Estas oficinas, ¿no? Estos espacios cerrados y muchas veces, claro, cuando hace mucho calor, pues lo que interesa es que la vivienda tenga un cerramiento bien estudiado, exterior, controlado, y que luego haya una ventilación controlada en el interior, pero una ventilación de doble flujo, en lo cual tú entras el aire limpio y sacas el aire sucio, ¿no? Y entras, y entonces
ya sería el completo, ¿no? Un confort climático, porque el cerramiento te ayuda a que no entre, ¿no? Como esa idea de nevera de playa, ¿sabes? Claro. ¿No? Que exista todo un cerramiento exterior que te controle un poquito la entrada de calor, ¿no? En verano, y que el aire entre limpio y salga sucio, ¿no? Eso sería el ideal. Vale. Sí, porque me imagino que también que mucha gente al tener ya la sensación de fresquito en casa, a lo mejor no abre y podemos Claro, claro, complicar las cosas. claro. Vale. Jo, me ha parecido súper interesante, te preguntaría 1000 millones de cosas, así que estás invitada en Bueno, un futuro para cuando quieras. Hablamos de plásticos, que me has dicho que hay mucho. Para terminar, María, ¿dónde te podemos encontrar para quien esté interesado tanto en hacerse una casa desde el principio o en controlar la calidad de sus hábitos y de su casa? ¿Dónde te pueden encontrar o mira, dónde pueden contactar contigo? mira, y nosotros tenemos una web que es TH Arquitectos, que es T de Toledo H Arquitectos, que ahí, bueno, pueden encontrar, incluso está nuestro correo, o sea que perfectamente pueden entrar ahí y preguntarnos lo que sea. Y luego, pues yo también tenemos en Instagram Toledo Lleras Arquitectos, y luego también mi Instagram personal, que va un poco en esa dirección, muy centrado en aire, salud, arquitectura, que soy María Toledo. También pone Pérez Andreu. Igual lo cambio, pero bueno, ahí me pueden encontrar por ahora. Vale, bueno, esto lo dejaré todo en las notas del programa, que las tenéis en martamanuel.com, por si queréis verlo y que esté bien escrito. Y nada, María, muchísimas gracias. Y nada, ya sabes, estás invitadísima cuando quieras. Muy bien, gracias a ti por invitarme. A ti. Bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.